Me da mucho gusto que esté esta noche Santiago Nieto, ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la FEPADE. Gracias, Santiago, por estar por acá esta noche. Buenas noches. Gracias. ¿Cómo estás? También nos acompaña vía Skype José Antonio Crespo, analista político. José Antonio, muchísimas gracias por estar. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado. Bueno, pues si quieres te paso el balón a ti, José Antonio Crespo. ¿Qué sucedió? ¿Qué presentó o qué te llamó la atención de lo dicho por Javier Corral hoy a mediodía? Bueno, él está denunciando que a raíz de la investigación que está haciendo de triangulación de fondos que hubo en el gobierno de César Duarte y que desembocaron en la campaña electoral del 2016 en Chihuahua, de alguna forma le pidieron a Hacienda para hacerle operativo, para hacerle eficaz un convenio de saneamiento fiscal que tendría que haberse entregado en diciembre reciente, del año pasado. Le pidieron que le dieran elementos de la investigación jurídica de esa corrupción, de esa triangulación ilícita de fondos, porque según Hacienda pues se está cuestionando jurídicamente ese instrumento, porque es a través de ese instrumento, de ese convenio, de ese tipo de recursos, que se desviaron esos fondos que están hasta ahora aprobados, según el gobierno de Chihuahua, en 245 millones. Entonces se les dijo, como tú estás cuestionando este instrumento, desde el punto de vista jurídico no te lo vamos a hacer valer, porque tú lo estás cuestionando. O en todo caso le preguntaron que si lo estaba cuestionando. Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, dice, les dije que no, que lo que estaba investigando era simplemente el mal uso de esos fondos, pero no el instrumento ni desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, no le dieron esos fondos. Y ahora Hacienda dice, sí le hemos dado para muchas otras cosas, bueno, pues qué bueno, ¿no? A lo que legalmente tiene derecho el gobierno de Chihuahua, pero estamos esperando a que nos confirme el Poder Judicial de Chihuahua que no hay un cuestionamiento jurídico de este instrumento. Entonces están reconociendo que se detuvieron esos recursos, que se calculan en 1,000 millones de pesos aproximadamente. Y están reconociendo a Hacienda que está condicionando el liberar esos recursos a que se le garantice de que no hay un cuestionamiento jurídico de ese instrumento, es decir, de ese tipo de recursos, de esos convenios. Pero quien lo tiene que hacer sería, desde el punto de vista de Hacienda, así lo he dicho, el Poder Judicial, cuando la investigación la está haciendo, en todo caso, la Procuraduría del Gobierno de Chihuahua. Está muy enredado, pero al final de cuentas lo que le dijeron a Corral es que sí había una relación entre el de tener estos recursos y la investigación sobre corrupción que está haciendo. No le dijeron, te estamos castigando, no le dijeron, es represalia. Esa es la conclusión que saca Javier Corral, de decir, no me están dando estos recursos precisamente porque estoy haciendo esta investigación que no sabemos hasta dónde vaya a llegar. Claro, es lo que presenta Javier Corral. A ver, Santiago Nieto, después de lo dicho por José Antonio Crespo, demos un paso atrás, esta investigación, esta triangulación de recursos. Explícanos tú como especialista, ¿a qué se debe esta triangulación? ¿Cómo se configura esta investigación y hasta dónde ha llegado? Sí, y un poco habría que plantearle una cuestión de perspectiva histórica. Chihuahua, el gobierno de César Duarte deja un gobierno con más de 50,000 millones de pesos de deuda. Okay. Deja un déficit de 8,000 millones de pesos anuales y hay un desvío ya acreditado de cerca de 1,200 millones de pesos en varias operaciones. Este tema dio como resultado que desde la Fiscalía del Estado se generaran 30 órdenes de aprehensión, 10 de ellas relacionadas con el señor César Duarte, e inclusive la FEPADE, cuando tuve el privilegio de encabezarla, obtuvo una orden de aprehensión adicional por delitos electorales. El modelo era un modelo en el cual los recursos, por eso se trata de peculado, es el uso de fondos, bienes o servicios para fines distintos al que fueron programados. En el ámbito del peculado electoral es que esos recursos vayan a un partido político o vayan a una campaña electoral. En el caso específico que yo conocí y del cual se solicitó la extradición a la Procuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales de la PGR desde el 12 de septiembre pasado, el propio gobernador Javier Corral y la Fiscalía del Estado habían solicitado desde el 11 de septiembre pasado, si la memoria no me falla, 9 órdenes de aprehensión para que se hiciera la solicitud de extradición a los Estados Unidos. En ese contexto, el punto central era que se trataba de recursos que eran de los trabajadores del gobierno del Estado, eran retenidos de forma ilícita y eran entregados
entregados al Partido Revolucionario Institucional en el estado de Chihuahua, o lo que se ha planteado en esta nueva investigación de la Fiscalía General del estado de Chihuahua es que 250 millones fueron destinados a partir de la contratación, o mejor dicho, de la obra pública en el estado de Chihuahua que la Secretaría de Hacienda autorizaba. Se destinaban esos recursos a empresas fantasma que lo que hacen era desviar los recursos al PRI en el estado de Chihuahua. ¿Cuál es el mecanismo? Es algo que lo que hemos hablado. La corrupción empieza en los procesos electorales, tal vez no en todos, tal vez no siempre. Sin embargo, hay un tema muy importante de colusión entre las autoridades gubernamentales, los partidos políticos, los candidatos, inclusive los empresarios o grupos de interés social o interés político o grupos delincuenciales que terminan generando condiciones para efecto de que los recursos públicos o los recursos de naturaleza privada se utilicen en contra de las normas establecidas por el sistema electoral mexicano. Y eso es lo que tenemos aquí. Si bien durante muchas décadas en el gobierno mexicano se construyó a partir de una corrupción, de la corrupción centralizada, jerarquizada, lo cierto es que a partir del proceso de transición democrática lo que hemos tenido es que muchos gobiernos locales, muchas presidencias municipales generan también actos de corrupción en esto que se ha denominado por la academia corrupción horizontal. Y creo que lo importante es que empecemos a ver los diseños institucionales para efecto de atacar este tipo de conductas de cara al 2018. Ok, el contexto entonces ahí está de por qué estamos en esta situación, qué fue lo que denunció Javier Corral. La pregunta ahorita la retomamos, que queda en el aire, es por qué no se ha hecho la extradición de César Duarte, que bueno, ahorita metemos a este asunto. Pero me interesa saber, José Antonio Crespo y Santiago Nieto, ¿por qué acompañar a Javier Corral? ¿Por qué convertirse en testigos de esta conferencia de prensa? Bueno, yo soy parte de un grupo amplio que es de encuentros, se llama Encuentro Chihuahua, y es una serie de analistas, de activistas cívicos, de gente que estamos acompañando a Javier Corral en su esfuerzo por hacer de Chihuahua, digamos, un ejemplo en el combate a la corrupción, a la impunidad. Lo hemos acompañado desde que inició su gobierno y de vez en cuando nos convoca para explicarnos qué es lo que está ocurriendo, qué dificultades hay, para oír ideas. Y entonces lo estamos acompañando porque nos parece totalmente convincente, primero, apoyarlo en el esfuerzo de combate a la corrupción en esta triangulación que encontraron, y segundo, que si esto es una consecuencia, digamos, o es la causa, mejor dicho, de que Hacienda le esté reteniendo algunos recursos importantes para la operación cotidiana del gobierno de Chihuahua, pues es un uso político de la distribución de recursos. Sabemos, no estamos descubriendo, sabemos que se ha operado desde hace mucho tiempo, que Hacienda tiene de pronto elementos y recursos financieros con los que puede condicionar el comportamiento de gobernadores y que eventualmente puede utilizarlos en contra de gobiernos de otros partidos. Así ha ocurrido en otras ocasiones. Muchas veces los gobernadores se amedrentan hacia eso, ante ello. Muchas veces los gobernadores no denuncian lo que hay que denunciar porque puede haber una consecuencia, una represalia en términos de los recursos. Ahorita lo estamos viendo. En la medida en que Javier Corral ha decidido romper el pacto de impunidad que ha prevalecido durante muchos años entre partidos y entre distintos órdenes de gobierno, bueno, pues viene esa consecuencia en donde claramente se le dice, es por la investigación que estás haciendo. No le dijeron que es represalia, repito, pero sí le dijeron, oye, es que estás cuestionando este tipo de convenios, porque a través de un convenio semejante es que se desvió esos recursos hacia la campaña del PRI. Claro. Bueno, lo estamos acompañando precisamente porque estamos en un esfuerzo común desde hace mucho tiempo, no solo con Javier Corral, sino con muchos otros actores políticos que se toman en serio el combate a la impunidad. Se dice que esto es un acto político. Bueno, pues César Duarte podría también haber dicho, es un acto político la persecución en mi contra. O el exgobernador de Sonora, Padres, podría decir, es un acto político, es una intencionalidad política. Bueno, si hay elementos, como los hay en este caso, como los ha habido en el caso de otros gobernadores sujetos a proceso judicial, si hay elementos que demuestran que hubo corrupción, pues ¿cuál acto político? Simplemente se está llevando a cabo ese combate a la corrupción, se está poniendo fin a la impunidad, y el hecho de que quien lo está haciendo sea de un partido distinto al tuyo, no implica, desde luego, que se trate de un acto político y mucho menos político electoral. Okay. Es absurdo que se diga eso. Santiago Nieto. Sí, a ver, yo desde la academia
y como un especialista en temas de combate a la corrupción, me quise sumar y estar presente en el acto porque me pareció que era un tema muy importante. Primero, no es un acto partidista ni de ninguna coalición. Yo no pertenezco a ningún partido político, ni tengo pensado pertenecer o estar en el ámbito de la vida político-electoral. Mi ámbito en lo electoral eran las instituciones electorales, que era una connotación completamente distinta y no partidista. Sin embargo, creo que como personas interesadas en el combate a la corrupción, en las prácticas anticorrupción, en el impacto negativo que tienen los procesos electorales, la corrupción en el sector gubernamental, en el sector privado, era importante estar ahí presente. Creo que un poco esta discusión es muy relevante y qué bueno que se cuestione al gobierno. Eso no es algo negativo, no debería de verse así. En una democracia lo común, lo habitual es que se cuestione las actuaciones de gobierno. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Mexicana han sido muy enfáticas, el Tribunal Electoral, que el debate político debe ser vigoroso, debe ser fuerte y es importante que se realice desde esta óptica. Y un poco recordando aquella frase que se atribuía a Churchill sobre los políticos y las estadísticas, yo creo que es un buen momento para reflexionar sobre esto. Las decisiones gubernamentales tienen que estar pensadas en las siguientes generaciones y no en las siguientes elecciones, ¿no? Decía Churchill, parece esta frase, ¿no? De que el político que empieza a convertirse en estadística cuando empieza a dejar de pensar en las próximas elecciones y empieza a pensar en las siguientes generaciones. Creo que eso es lo que tenemos que empezar a ver en este momento, que los políticos empiecen a ver en las próximas generaciones. Sí, claro. No de sus hijos, no, claro. No, de sus hijos. Para ir cerrando este tema, el gran tema sería, José Antonio Crespo, ¿qué sucede con César Duarte? ¿Qué sucede con César Duarte? ¿En qué lugar está en este momento César Duarte? Y, por supuesto, la gran pregunta es, ¿por qué no ha sido extraditado? ¿Por qué no ha sido pedido por el gobierno mexicano? Sí, desde luego que hay la sospecha. El gobernador Javier Corral ha insistido en que se le pida la extradición porque hay muchos elementos, no solo de este caso. En el caso del exgobernador César Duarte, hay muchos elementos de corrupción, como los hubo en Veracruz, como los hubo también en Quintana Roo y los hay en otros estados. Entonces, ¿por qué se le está dando un tratamiento especial a César Duarte? Como también ha habido otros casos, por ejemplo, Humberto Moreira en Coahuila, pues se le dio toda la protección, incluso cuando se le detuvo en España. Pues, a final de cuentas el gobierno de México fue ahí a salir en su defensa. Pareciera que hay una justicia selectiva, que cuando el gobierno decide por razones de legitimidad, por razones de presión social y de consecuencias electorales, como fueron las elecciones del 2016, donde el PRI perdió en 9 de 12 estados en donde estaba sujeta la gubernatura, estaba en disputa la gubernatura, bueno, ahí se sintió presionado el gobierno a decir, tenemos que hacer algo, tenemos que castigar a algunos de los exgobernadores, aunque sean de nuestro partido. Claro. Pero no lo hacen de manera universal, no lo hacen con un criterio universalista y sistemático, sino que parece selectivo. ¿Por qué no se le ha llamado extradición a César Duarte si hay muchos elementos, como los hubo en Veracruz y en Quintana Roo, que de alguna forma sugieren que hay una gran corrupción o que hubo una gran corrupción de parte de César Duarte, el exgobernador de Chihuahua? Habría que procesarlo como se hizo con Javier Duarte y como se hizo con Tomás Borge. Claro. Para cerrar esta misma pregunta, Santiago, el tema de la extradición de César Duarte. Sí, bueno, cada caso clínico es distinto, entonces depende de los elementos que obran en los expedientes. Generalmente lo que tiene que hacer, el procedimiento es que la Fiscalía del Estado o una fiscalía especializada hacen una petición a la Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales de la PGR y esta instancia tiene que hacer una traducción de la orden de aprehensión. La orden de aprehensión se procesa, en este caso estamos hablando de 11 órdenes de aprehensión en contra del señor César Duarte, que tienen que ser entregadas con la solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y a partir de que se complete ese trámite y se hace la petición al otro país, tardan 2 o 3 meses en que se resuelva, al menos que haya algún tipo de litigio, la posición. Generalmente una solicitud de extradición tarda unos 20 días, 30 días para hacer las traducciones y poder hacer la solicitud al ámbito. ¿En este caso cómo vamos de días?
bueno, 4 meses a partir de que se llevaron a cabo las solicitudes de extradición, tanto las de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua como la de FEPADE. Desconozco, ya no forma parte de la institución, no sé en qué trámite, cómo vaya el trámite. En qué va el proceso. Sí. Bueno, pues qué interesante lo que sucede hoy en la Ciudad de México, lo que denuncia el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Gracias, José Antonio Crespo, analista político, profesor investigador del CIDE. Gracias por estar por acá. Y por supuesto le recomendamos el libro de José Antonio Crespo, que escribió justamente el más reciente, no el último, el más reciente, de López Obrador, por supuesto, rumbo a 2018. Gracias, José Antonio. Un abrazo. Encantado. Bueno, pues ahí está. Gracias, José Antonio Crespo. Y muchísimas gracias, Santiago Nieto, por estar esta noche por acá. Gracias. Gracias de verdad por tu lectura. Bueno, vamos rápidamente a otros temas. El exgobernador